Plan de París y Haussmann. Antecedentes. La Revolución de 1789 y los años napoleónicos que surgieron dieron a Francia una administración moderna, que en poco mejoró las condiciones de la capital. La estructura urbana de París de los siglos XVI y XVII apenas se modificó hasta mediados del siglo XIX. Crisis urbana. El predominio del trazo medieval y la complicidad impuesta por las murallas caracterizaban a una ciudad cuya población en constante aumento exigía nuevas estructuras funcionales. Densidad poblacional de más de 1.000 habitantes por hectárea. Las redes de alcantarillado y agua potable constituían un lujo. Las epidemias de cólera causaban estragos, dejando en evidencia las deficiencias de la infraestructura sanitaria. En el año de 1851, Luis Napoleón Bonaparte asume el poder. Este pretendía que la capital del Segundo Imperio se convirtiera en el centro del mundo, desplazando la hegemonía de Londres. Haussmann es nombrado prefecto de París en 1853 y es el encargado de las reestructuraciones urbanas más importantes de la historia de Europa. Plan Haussmann. Fue uno de los planes de renovación urbana más ambiciosos de la historia contemporánea. En este se destruyó alrededor del 75% del tejido urbano original de París, que consistía en edificaciones medievales y renacentistas. Las calles de París, antes de la renovación urbana, eran angostas, poco ventiladas, con poco acceso a la luz solar y un mal sistema de drenaje. Esto convertía a la ciudad de París en un foco de enfermedades, situación que había sido denunciada por movimientos higienistas décadas antes. El plan consistía en mejorar la infraestructura urbana para un saneamiento adecuado, tener sistemas de comunicación que sean rápidos y eficaces, ciudad con calles seguras y mejores viviendas. La ciudad debía ser diseñada para la burguesía, debía ser estética y debía desplazar la clase pobre. Y nace la ciudad dual. En cuanto a los aportes urbano-arquitectónicos, debían otorgar una homogeneidad estética contextual a la burguesía, urbanización en zonas periféricas, es decir, trazado de nuevas calles. Se destruye viejas edificaciones y se construye edificios públicos a lo largo de este trazado. Reemplaza las calles medievales angostas y sinuosas por calles rectas y anchas. Se crea un sistema verde de ciudad, con grandes jardines y bulevares. Crean un sistema coherente de comunicaciones entre los principales centros y estaciones de ferrocarriles. Adecuan la infraestructura urbana a las necesidades de una ciudad moderna, implementando sistema de acueducto, alcantarillado, recolección de basura, iluminación, red de transporte público. Establecen normas de regularidad formal que impongan una coherencia visual a la trama y al entorno. Crean escuelas, hospitales, colegios, cuarteles, prisiones y sobre todo parques públicos. En cuanto a lo normativo y económico, crean una nueva normativa constructiva. Crean mecanismos legales y financieros para ejecutar obras públicas y organizan la estructura administrativa de la ciudad y el sistema represivo. Y en cuanto a lo social y cultural, la segregación social. Se ubicó los barrios pobres en la periferia y se desplazó a 350.000 habitantes de clase trabajadora a la periferia industrial que carecía de servicios públicos. En esta imagen se observa el Plan de París. Desde el centro nacen calles que van hacia la periferia y se observa también dos de las principales intervenciones que cruzan como ejes que van de norte a sur y de este a oeste, definiendo así conexiones rápidas y eficaces. Otra de las principales intervenciones fue la Ópera de Garnier, donde se ensanchan los grandes bulevares y se planifican nuevos ejes a gran escala. Aquí podemos observar desde otra vista la Ópera de Garnier. Una de las más importantes intervenciones fue el Arco del Triunfo, el cual fue rediseñado con anchos bulevares y su disposición radial, a partir del arco hacia las afueras de la ciudad. Proyecto urbano. El plan de urbanización necesitaba un equipo de diferentes profesionales. Víctor de Perinci, ministro del Interior, que fue el encargado de conseguir los recursos económicos. Jean-Charles Alphon fue el encargado de diseñar los parques. Jean-Pierre Barillet Deschamps desarrolló el trazo de nuevas calles y avenidas. Víctor Baltrard fue el responsable de trazar las plazas. Junto a ellos se unieron varios ingenieros civiles y arquitectos quienes resolvían los pequeños o grandes problemas que pudieran aparecer. Para ejecutar el plan se tuvo que enfrentar la expropiación de los terrenos y propiedades que se encontraban contemplados en los planos.
Esto era necesario para disponer de espacios para construir calles y abrir otras nuevas. En 1852 se expidió un decreto de expropiación por causa de utilidad pública, por medio del cual el gobierno podía ocupar las construcciones que estorbaban la construcción de vías. Junto con el decreto mencionado se emitieron un conjunto de leyes que dieron un campo de acción amplio para Haussmann. El suministro de agua es el más moderno y eficiente de Europa, la contribución a través de las obras públicas al embellecimiento de París y estructurar la ciudad a partir de un sistema vial compuesto por arterias de circunvalación radial. En estas imágenes se observa el plan de Haussmann plasmado y cómo se ve en la actualidad. En cuanto a parques y arquitecturas, las áreas verdes y parques eran básicos para la modernización de París, además de brindar áreas recreativas para sus habitantes y tener un ambiente más salubre. Jean-Charles Adolphe Alphand, quien se encargó de la construcción del bosque de Boulogne y de Vincennes, los jardines de los Campos Elíseos en el Parque Monstores. Una de las aportaciones más notorias de Alphand fue el arbolado de las nuevas avenidas y el mobiliario urbano. De igual manera, la conexión entre los grandes bulevares propició la creación de plazas como por ejemplo la Plaza Châtelet, que es la encrucijada entre los dos grandes ejes que atraviesan París de norte a sur y de este a oeste. La arquitectura jugó un papel clave en el plan de Haussmann. Los representativos edificios de París de 6 niveles de altura y tejado azul fueron construidos con la intención de uniformizar la ciudad. En su época se conocían como edificios muros por su uniformidad a lo largo del paisaje urbano. Conclusiones. Una de las consecuencias del plan Haussmann fue el desplazamiento de los habitantes originales del centro de la ciudad a la periferia. Por esta razón se propuso un programa de viviendas destinadas a las personas con menos recursos, aunque estas viviendas resultaron insuficientes por el rápido crecimiento de la población. Los servicios públicos mejoraron, el alumbrado se triplicó con mecheros a gas y se organizó el servicio de transporte público concesionándolo a una sola compañía en 1854, dando pauta a las prácticas urbanistas modernas sobre la expansión urbana. El plan Haussmann fue básico para la configuración urbana del París actual, donde se establecieron los principios básicos del urbanismo moderno, como mobiliario urbano, servicios públicos, vialidades amplias, áreas verdes y parques públicos, además de una traza urbana planificada.